Bien, chicos, sean bienvenidos nuevamente. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Como les dije anteriormente, vamos a realizar algunos ejercicios del tema de subespacios. Entonces, vamos a trabajar en esto. Vamos a seleccionar un ejemplo un tanto distinto a los que realizamos. Vamos a querer una variedad diferente de problemas. Así que seleccionemos uno para resolver. ¿Qué tal si seleccionamos, por ejemplo, el ejemplo 6? Mira, interesante, ¿verdad? Vemos que tenemos un espacio vectorial acá que es el espacio R2 y tenemos un subespacio H. Pues no queremos saber si es subespacio, si lo es o no. Y pues tenemos acá las condiciones para sus componentes. Vamos a trabajar en eso. Bien, entonces vamos a tomar una captura y vamos a trabajar con estos problemas. Bien, el problema que queremos resolver es este. Vamos a centrar un poco aquí y vamos a eliminar esto. Bien, entonces este sería el problema 1. Vamos a recortar un poco. Bien, ahora trabajemos en él. Entonces queremos resolver este problema, el cual nos dice que determine si el subconjunto dado del espacio vectorial B es un subespacio de B. Vamos con la solución. Ahora, siempre hay que recordar cuáles son bueno, los incisos que tenemos que, en este caso, comprobar. Son dos. Vamos con la solución aquí. Ahora, antes de todo, tenemos que entender quién es el conjunto V, así que vamos con una observación. Como V ya lo hemos trabajado, ya sabemos quién es, pero vamos a recordarlo aquí. El conjunto V es R2, que se define como, entonces, ¿quién es R2? R2 es el par ordenado, que tenemos X, Y, tal que estos elementos, estas componentes X e Y, pertenecen
a los reales. Entonces, esto es R2. Eso es R2. Ahora, ¿quién es H? H es, en este caso, es justamente lo que se nos dice ahí. Es el par ordenado, tenemos X, Y, tal que X al cuadrado más Y al cuadrado es menor que 1. Bueno, entonces, ¿quién es H? H resulta ser, en este caso, pues, el par ordenado que cumple con la condición de que el primer elemento al cuadrado más el segundo elemento al cuadrado es menor que 1. Esto es H. No Ahora, ¿qué sería queremos menor o hacer? igual. Ah, sí, menor o igual. Gracias. Eh, entonces, aquí en lo que estamos trabajando, si ustedes se acuerdan, ¿quién es esto? En geometría y trigonometría nos enseñan esta ecuación, ¿cierto? Entonces, este conjunto se puede graficar, chicos. Ustedes pueden graficar perfectamente este conjunto. Recordemos que esta es la ecuación cuando nosotros tenemos x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Esto, si se acuerdan ustedes, es la ecuación de una circunferencia. Cuando tenemos x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado, lo que tenemos acá es la ecuación de una circunferencia centrada en el origen con cuyo radio es r. Entonces acá tenemos la ecuación de una circunferencia centrada en el origen cuyo radio en este caso sería 1. Así que eso es lo que denota este conjunto, pero el menor o igual, esto es cuando es igual. O sea, vean que es cuando es igual. Lo que tenemos es la ecuación de la circunferencia. Entonces, cuando tenemos menor o igual, ¿qué es lo que significa esto? Vamos a verlo gráficamente para que veamos en qué conjunto estamos trabajando. Si nosotros nos vamos a las gráficas, si graficamos este conjunto, o sea, porque estos tienen su representación gráfica. Acá sería ingresar x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, ¿cierto? Entonces ahí lo tenemos. Voy a cambiarle el color para que se vea un poco más vistoso. Vamos a colocarlo en un color rojo. Vamos a cambiarle las propiedades también para que no se vea etiqueta. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa lo siguiente, pasa que eh, en este caso, pues la región en la que estamos trabajando o el conjunto en el cual estamos trabajando es el siguiente. Ya que nos dice menor o igual a 1, lo que estamos haciendo es trabajando en justamente esta región, todo esto de adentro. O sea, porque nos dice menor o igual a 1. En todo esto estamos trabajando, todo lo que está aquí adentro. O sea, aquí estamos trabajando, ese sería el conjunto H. Y el conjunto, pues R cuadrado es todo el plano cartesiano, entonces todo este plano. Así que el conjunto V sería todo el plano, mientras que H solo sería esta pequeña porción del plano. Bien, entonces ya con eso entendemos gráficamente qué es lo que tenemos y vamos a seguir trabajando con las otras, en este caso, los otros incisos que tenemos que verificar si se cumplen. Entonces, trabajemos con el inciso 1. Veamos si se cumple el inciso 1, pero antes de eso, definámonos, antes de comenzar con los incisos, definámonos, sean, digamos, H1 igual a X1, coma, Y1. Obviamente con la condición, acá también sea H2,
que al elevar estos al cuadrado y sumarlos sean menor o igual que 1. H2 igual a X2, Y2. Y estos elementos tienen que pertenecen a H. Ahora, al pertenecer a H, justamente sucede lo que les dije. La condición o lo que nos impone H es que X sub 1 al cuadrado más Y sub 1 al cuadrado sea menor o igual que 1. Igual para H sub 2, que X sub 2 al cuadrado más Y sub 2 al cuadrado sea menor o igual que 1. Entonces, esta sería la condición para garantizar que este elemento está en H y este también. Hay que tenerlo presente. Entonces, esa condición siempre la vamos a considerar. O sea, tienen que cumplir con todos los requisitos para poder estar aquí en H. Bueno, ya con esto también decimos que sean y ¿qué pasa? Vamos a elegir un escalar alfa que pertenece también a los reales. Ahí vamos a estar trabajando. Entonces vamos a ver qué pasa con el inciso 1. El inciso 1 nos dice que si tenemos H, bueno, tenemos X y Y pertenecientes a H, entonces X más Y pertenece a H. Vamos a ver si pasa aquí. Veamos qué pasa si sumamos H1 más H2. Esto es igual. Sabemos quién es H1 y H2, ¿verdad? Son X sub 1, Y sub 1. Las operaciones aquí son las usuales. ¿Por qué? Porque no nos dicen que hay otra operación. Cuando a nosotros nos definen otra operación, entonces ahí sí sabemos cómo se define, pero si no nos dan la definición de la operación, es que son las usuales. Ahora, esto es igual, como estamos trabajando con las operaciones usuales, a x1 más x2, acá, y1 más y2. Ahí tengan cuidado, ¿verdad? Yo en el examen anterior noté que a veces muchos tenían problemas con cosas sencillas, como era el producto punto. Entonces, espero no tengan problemas también con la suma, solamente es sumar los elementos correspondientes. Primer elemento, segundo elemento. Esa es la definición usual, ¿verdad? Pero puede pasar que les cambien la definición de suma. Entonces ahí hay que tener cuidado también con la definición de esto. Ahora, vamos con una nota. Note que recordemos, para que esto pertenezca a H, se necesita que cada componente aquí, la componente primera y la segunda, elevadas al cuadrado cada una y sumadas, sea menor o igual que 1. Entonces aquí tendríamos x sub 1 más x sub 2 al cuadrado. Esa es la primera componente al cuadrado, más y sub 1, y sub 2 al cuadrado. Debe ser menor o igual que 1 para, para poder decir que está en el conjunto H. ¿Sí? Pero nosotros no sabemos eso. Eso es algo que vamos a comprobar a partir de este instante. Recordemos, acá tenemos esto elevado al cuadrado. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a elevar al cuadrado. Acá podemos usar los productos notables. Entonces, aquí yo voy a asumir que ustedes manejan los productos notables. ¿Cuáles son estos? Pues, esto como está elevado al cuadrado sería el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Bien, este es este producto notable. Ahora, ese producto notable ya sabemos de dónde sale. Pues sale cuando yo tengo x más y al cuadrado,
esto es igual al primero al cuadrado más 2 veces primero por segundo más segundo al cuadrado. Producto notable, ¿verdad? Es un producto notable. Esto se ve en 110. Ahora, después tengo acá también de nuevo, nada más que en este caso aparece con y1 y y2. Sería y1 primero al cuadrado más 2 veces primero por segundo más segundo al cuadrado. Ahí lo tenemos. Bueno, tenemos esto. Vamos a agrupar convenientemente, vamos a cambiar acá las posiciones. Recordemos que la suma es conmutativa, así que aquí puedo cambiar de posición. Acá puedo tener x sub 1 al cuadrado más y sub 1 al cuadrado. Entonces sume este y este. Más x sub 2 al cuadrado más y sub 2 al cuadrado. Este y este. Más 2x1 x2 más 2y1 y2. Bueno, continuemos. ¿Qué notamos aquí? Notamos que x1 al cuadrado más y1 al cuadrado, recordemos, aquí x1 y y1 son elementos que están acá en H1 y como están en H1 y H1 pertenece a H, nosotros habíamos dicho anteriormente que x1 al cuadrado más y1 al cuadrado tiene que ser menor o igual que 1. ¿Por qué? Porque este elemento está en H y para que esté en H tiene que cumplir con estas condiciones, que la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado es menor o igual que 1. Así que este ya sabemos que es menor o igual que 1. Entonces acá tenemos justamente esta expresión. También tenemos la otra expresión, que x sub 2 al cuadrado más y sub 2 al cuadrado, que también vemos que cumple con esta condición. Entonces tenemos la otra, x sub 2 al cuadrado más y sub 2 al cuadrado menor o igual que 1. También lo tenemos acá. Tenemos esta expresión. ¿Qué significa eso? Significa que acá podemos generar la siguiente desigualdad. Entonces aquí esto sería menor o igual que 1 más 1 más, y acá podemos factorizar 2 x1 x2 más y1 por y2. Esto es menor o igual que 2 más 2 x1 x2 más y1 y sub 2. Ahora, ¿aquí qué pasa? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Pasa que, pues veamos que estos elementos tienen restricciones, si se acuerdan. Entonces veamos qué restricciones podemos imponer acá. Acá tendríamos que colocar una pequeña observación. Vamos a ver. Tengo... vamos a ver. Para esta parte, esta es la parte como complicada, porque nosotros tenemos que tener cierta creatividad para poder resolver este problema. Vamos a ver, vamos a hacer un bosquejo primero y después vamos a continuar con el problema. Nosotros sabemos que entre dos números hay dos relaciones, ¿cierto? O sea, hay dos tipos de relaciones en los números. O sea, si yo tengo un número A, este número A y otro número B, entre estos dos números hay tres tipos de relaciones. ¿Cuáles son? Una es que A sea mayor que B. Puede ser. Otra es que A sea igual a B. Y la otra es que A sea menor que B. Entonces, esas son las tres opciones que tenemos. Tenemos el igual también, pero el igual ya lo incluimos ahí. Entonces, que sea menor, mayor o que sea igual.
Entonces esto también se puede colocar como dos opciones solamente, que sea mayor o igual o que sea menor o igual. Entonces ahí tenemos otras opciones más resumidas. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Hay que notar lo siguiente. Por ejemplo, si ustedes tienen sea A menor que B, ¿sí? Entonces venimos y decimos, bien, ¿qué tal si multiplico por B ambos lados? Entonces tengo que A es menor A por B, suponiendo que B sea positivo, A por B menor que B al cuadrado. ¿Por qué hicimos acá? Pues multiplicamos por B ambos lados. Esto es posible por una propiedad de los números reales que me dice que si yo tengo A menor que B, entonces A por C menor que B por C, siempre y cuando C sea mayor que 0. Entonces, cuando C es mayor que 0, se conserva. Todo esto se ve en 110, chicos. Esto no es nada nuevo. Es un tema de desigualdades. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Es un borrador que estamos haciendo hasta ahorita. Lo que queremos es hacer algo similar acá, hacer unos casos para ver si efectivamente esto es, pues, en este caso, si esto es menor, menor o igual a 1. Entonces vamos a decir acá, sin pérdida de generalidad, sin pérdida de generalidad, ¿verdad? Vamos a decir sea x sub 1 y x sub 2 mayor o igual que 0. Entonces vamos a considerar que están en el primer cuadrante. Entonces sea x1 y x2 mayores o iguales que 0. Con x1 menor que x2. Entonces, x1 por x2 es menor o igual que x2 al cuadrado y esto es menor o igual que 1. Bueno, esto es porque multiplicamos aquí, decimos, tengo x1, tengo x2. Voy a multiplicar por x2 ambos lados, que es un número positivo. Entonces me queda x1 por x2 es menor o igual. Ahora vamos a poner menor o igual. ¿No? Menor o igual que x2 al cuadrado. Y ahí me queda. Y esto ya sabemos que es menor. Perdón. Esto es, sí, menor o igual que 1. ¿Por qué sabemos que es menor o igual que 1? Bueno, sabemos que es menor o igual que 1 porque, imagínense, tengo que x2 al cuadrado más y sub 2 al cuadrado es menor o igual que 1. Si le quito, si resto esto, si mando a restar, tendría que x2 al cuadrado es menor o igual que 1 menos y sub 2 al cuadrado. Y esto obviamente es menor o igual que 1. ¿Por qué? Porque si ustedes le quitan al 1, o sea, aquí le estoy quitando. ¿Por qué? Porque este número es positivo. Independientemente de que y sea negativa o positiva, recordemos que está elevada al cuadrado. Entonces, si yo en este caso le quito al 1, obviamente
esto va a ser menor o igual que 1, porque acá lo que tengo es que le estoy quitando al 1 y a esto sería 1, ¿cierto? Acá, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya tenemos eso. Análogamente, ¿qué sucede? Análogamente, lo que sucede es lo siguiente. Tenemos el caso para y sub 1 y y sub 2 también. Entonces, eh, análogamente, vamos a decir acá, y sub 1 por y sub 2 tiene que ser menor o igual que 1. Análogamente, haciendo este mismo uso del procedimiento, vamos a llegar a esto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que acá tendríamos la siguiente restricción. Esto menor que 2 más 2 por 1. Ah, perdón, aquí me equivoqué. Acá es un igual, ¿cierto? Porque acá lo que hacemos es sumar esto. Bueno, 1 más 1, que es igual a 6, ¿cierto? 2 por 2, 4, 6. Y aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema aquí es que eh, para que, para que esta suma pertenezca a, a h, lo que debe pasar es que la suma de estos dos elevados al cuadrado tiene que ser menor o igual que 1. Y acá hay un problema. Ahora, noten que en este caso, para que esto sea igual a 1 o menor o igual que 1, vamos a hacerlo a modo de comentario. Yo quiero que esto sea menor o igual que 1. Eso quisiéramos para que se cumpliera esta condición. Entonces, si ustedes despejamos, pasa que x1 por x2 más y1 por y2 tiene que ser menor o igual que menos un medio. Así que esto tiene que ser menor o igual que menos un medio para que se cumpla. ¿Por qué? Bueno, mando este a restar acá y eso debe suceder para que esto sea menor o igual que 1. Ahora, en este caso, vamos a ver, ¿sí? Mando a restar acá, sería menos 1, mando a dividir este. Así que estas serían las condiciones, pero no necesariamente se cumplen, ¿verdad? Por ejemplo, podemos dar un contraejemplo. Vamos a trabajar con un contraejemplo mejor. Acá estamos generalizando, pero digamos, otra observación. Note que esta es una, ¿cierto? La otra, observación 2. Esta se mira un poco compleja. Entonces se lo voy a explicar de una forma más simple, que podamos entender un poco más rápido. Em, bueno, vamos a ver. Esta sería la forma más simple que yo tengo de explicárselos. Eh, en primer lugar, esto, este elemento y este elemento pertenecen a H. Sí, pertenecen a H los dos. ¿Por qué? Bueno, porque si ustedes vienen y elevan al cuadrado acá, vean que si ustedes elevan al cuadrado, 1 al cuadrado más 0 al cuadrado es menor o igual que 1, sí.
porque 1 al cuadrado es 1 y 0 al cuadrado es 1. Ahora el otro, 0 al cuadrado más 1 al cuadrado es menor o igual que 1. Pues sí, porque 0 al cuadrado es 0 y 1 al cuadrado es 1. Entonces, sí, para ambos se cumple. Luego, ¿qué es lo que queremos ver? Luego, si hacemos la suma 1, 0 más 0, 1, esto es igual a 1, 1. Ahora, este elemento de acá es más que obvio que no pertenece a H. ¿Por qué? Porque 1 al cuadrado, que es la primera componente, más 1 al cuadrado, es mayor que 1. Recordemos, 1 al cuadrado es 1, 1 más 1 es 2, y 2 es mayor que 1. Y nosotros lo que queremos es que sean menor o igual a 1, no mayor. Entonces, por eso no pertenece a H. Y esa sería pues como dar un contraejemplo. Es un poco más sencillo que hacer esto que hicimos. No es que esto esté malo también, no es que esto esté mal, sino que simplemente eh, es es un poco más fácil verlo de esta forma. Yo creo que es más directo así, dando un contraejemplo. Un ejemplo que contradiga pues, lo que nos dice este inciso. Entonces, hay dos maneras de hacer esto. Una es generalizando, usando así la generalización, usando valores arbitrarios y tratando de encontrar una relación, pero a veces es mucho más difícil. Y otra es dando un contraejemplo. Con este contraejemplo ya esto sería suficiente. Entonces, esto le vamos a llamar contraejemplo. Entonces, así lo pueden hacer ustedes en un examen. Ustedes dan un contraejemplo y eso es suficiente para decir que no se cumple siempre la condición. Entonces, con una vez que no se cumpla ya es suficiente. Vamos con el otro. También en este podemos trabajar con contraejemplos para el siguiente inciso. Para este inciso, veamos lo siguiente. Tenemos que alfa por x debe pertenecer a h. Entonces, aquí lo que tenemos es alfa por x, ¿cierto? Aquí sería alfa por h1. Alfa por h1 es igual a alfa por x1 aquí, y sub 1. Multiplicando tendríamos acá alfa por x1, alfa por y1. Ahora, ¿qué pasa aquí? Note que, bueno, lo siguiente. Si tenemos alfa por x1 al cuadrado más alfa por y1 al cuadrado, esto es igual a alfa al cuadrado por x1 al cuadrado más alfa al cuadrado por y sub 1 al cuadrado. Factorizamos el alfa, quedaría alfa cuadrado por x1 al cuadrado más y sub 1 al cuadrado. Y sabemos que este, este componente es menor o igual que 1, entonces esto sería menor o igual que alfa cuadrado. Ahora, el problema aquí es el siguiente. Alfa no siempre va a ser 1, o sea, alfa puede ser cualquier otro valor. Entonces podemos decir que acá, pues la única forma de que esto sea menor o igual que 1 es que alfa sea 1. Pero eso es un caso muy particular. Entonces podemos decir acá, eh, para esto, entonces esto no pertenece a H. ¿Por qué? Bueno, porque
alfa por x1 al cuadrado más alfa por y1 al cuadrado eh, es menor o igual a 1 si alfa igual a 1. Entonces, ¿y qué pasa con los otros valores de alfa? Bueno, cuando tenemos otros valores de alfa, pues no sucede eso, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos alfa igual a 2, entonces sería que esto es menor o igual que 4. Si tenemos alfa igual a 3, tenemos, bueno, otro caso. Hagamos un contraejemplo, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Vamos con un contraejemplo. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos, eh, sabemos que 1, 0 pertenece a H. Y alfa, digamos que es igual al número 2. Entonces, 2 por este elemento es igual a este vector, ¿cierto? 2,0. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, resulta que ustedes notarán que 2 al cuadrado más 0 al cuadrado es mayor que 1, ¿sí? Porque 2 al cuadrado es 4. Y lo que queremos es que esto sea menor o igual que 1. Entonces acá ya tenemos un contraejemplo que nos dice que esto no se cumple, que esto pertenezca a H, entonces esto no pertenece a H. Así que concluyendo, decimos ya que no se cumple uno y 2, o sea, con uno que no se cumplan de estos es suficiente, pero ya que no se cumple uno y 2, decimos que H, ¿quién es H? Pues H es el conjunto con el que estamos trabajando, con el que estábamos trabajando, no es su espacio de V. Entonces, ya con eso tendríamos el problema. No es su espacio de V. Y tenemos otros tipos de situaciones acá. Por ejemplo, tenemos, ya para terminar, vamos a hablar de estos espacios. Estos espacios tratan sobre los espacios de matrices en este caso, tenemos matriz de M por N, tenemos acá una matriz de 2 por 2 y acá tenemos los espacios H. Bueno, entonces acá nos dan varios problemas de matrices. En este, por ejemplo, nos dicen que de diagonal, matriz diagonal, nos dicen que H en este caso, matrices triangulares, matriz triangular inferior, matriz simétrica, la matriz 0 es esta. Y acá tenemos otro tipo de matrices. Entonces vamos a trabajar con uno de estos problemas. Vamos a hacerlo como por incisos para no volver a copiar todo. Vamos a decir que este era el inciso A. Y ahora vamos a resolver el inciso B. Para este inciso B vamos a considerar este ejemplo, un ejemplo de matrices ahora. Ya con esos ejemplos ya tendríamos pues una idea clara de cómo es que se resuelven varios de los problemas que aquí se encuentran. Entonces vamos a...
continuación, el inciso B. Entonces aquí lo tenemos. Este sería el inciso B que resolveríamos. Y acá ya se nos define claramente quién es H y quién es B. Entonces aquí no hay problema. Vamos con la solución. Para la solución, vamos a decir antes de iniciar, sea H1 igual, en este caso H1 sería igual, vamos a ver, aquí sería, tendría esta forma, 0 A sub 1 menos A sub 1, 0. Ahora H2 es igual 0 A sub 2 menos A sub 2, 0. Y estos van a pertenecer al conjunto H. Y alfa sería un número real. Entonces comprobemos si en verdad este subespacio, perdón, si este conjunto H es subespacio. Veamos. Para este caso sería H1 más H2. Ahora, aquí lo que vamos a hacer, tengo H1 más H2, entonces sumo 0 a 1 acá, menos A1, 0, más, tengo 0, sub 2, menos A sub 2, 0. Y acá hay que sumar, ¿verdad? La suma usual. Se suman los elementos correspondientes. Entonces acá me queda 0 más 0, esto de acá, A1 más A sub 2, menos A1 menos A sub 2, y acá me queda 0 más 0. O sea, al final esto es igual a 0. Aquí sería A1 más A sub 2, acá menos, factorizando el signo menos, A1 más A sub 2, acá 0 y acá 0. Ahora, ¿qué notamos aquí? Bueno, lo que notamos es lo siguiente. Sabemos que A sub 1 y A sub 2 pertenecen a los reales. ¿Por qué? Por la definición de H. Entonces, aquí la observación, ¿cierto? Esto pertenecería a H. ¿Por qué? Porque aquí este elemento es 0, este elemento es 0, y según la definición de H, vamos a hacer la observación aquí, estos elementos tienen que ser números reales y este tiene que ser el negativo de este que está aquí, cosa que sucede. Este es el negativo de este que está aquí, de la entrada 1, 2. Y acá lo que pasa es, bueno, tengo que A1 y A2 pertenecen a los reales. Entonces, A1 más A2 también pertenecen a los reales. Así que este número es un número real, este también es un número real y es el negativo de este. Y entonces ya de ahí vemos que se cumplen las condiciones para que esté en H. Estos elementos son ceros, los que están aquí. Este elemento es un número real, este también, pero negativo, ¿verdad? Negativo de este. Y acá está igualito, ¿verdad? 0, 0, número real, un número real, pero el negativo de este. Entonces, ya, ahí se cumple el primer inciso. Entonces, este sí se cumple. Vamos con el próximo. Es el segundo.
A ver si este se cumple. Ahora, vamos a ver que este segundo inciso, a ver qué tal se cumple. Vamos a ver. Ahora, para este sería que alfa por x perteneciera a h. Entonces acá tendríamos alfa por h1. Vamos a ver quién es h1. Sería alfa por, y acá tenemos la matriz, 0, a1, menos a1, y acá tengo 0. Después de esto, recordemos, aquí sería, se distribuye este alfa, sería alfa por 0, alfa por a1, alfa por menos a1, alfa por 0. Entonces acá nos quedaría alfa por 0 es 0, acá es menos alfa por a1, esto es alfa por 1 y esto es 0. Ahora, ¿esto pertenece a H? Pues claro que sí, pertenece a H. ¿Por qué? Ahí viene la observación. Recordemos cuál es la forma de H. Entonces aquí la forma es, yo tengo alfa y A1 que pertenecen a los reales, ya lo sabemos. Entonces, como los reales son un espacio vectorial, hay cerradura bajo el producto. Eso significa que alfa por A1 también va a pertenecer a los reales. Y en este caso también vemos este signo negativo que es un número real, pero el opuesto de este, el opuesto aditivo de este. Entonces ya desde ahí sabemos que en este caso esto pertenecería a H. Entonces decimos por 1 y 2. Decimos que H, que en este caso es aquel conjunto en el que estamos trabajando aquí, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque estamos trabajando con un conjunto específico. Entonces, aquí hay que tener cuidado cuando decimos H, porque hay que decir quién es H. En este caso, no hay que confundirse. H es aquel conjunto de matrices. Entonces, ¿quién es H? H es ese conjunto de matrices que es A igual a 0, A aquí, menos A, 0, con A perteneciente a los reales. Entonces, este A es subespacio de V. Es subespacio de V. ¿Quién es V? Pues V es el conjunto de matrices de 2 por 2. Entonces, V es igual al conjunto de matrices de 2 por 2. Y bueno, ahí terminaríamos con este problema. Bien, chicos, ya no nos queda mucho tiempo para hacer otro ejercicio, pero vamos a notar que pues los demás espacios son similares. Ahora, tenemos otros espacios como el de los polinomios. Entonces, lo que hay que hacer es comprobar si efectivamente se cumplen estos incisos. Em, ya estos problemas no los van a hacer, estos que hablan de integrales, porque estas integrales se ven a finales de cálculo 1 e inicios de cálculo 2. Entonces, esta parte de integrales no es algo que ustedes pues hayan visto ahorita. Si bien la clase
se recomienda llevarla a la par con cálculo uno, no, no es requisito. Entonces, esta parte, estos ejercicios no los vamos a poder hacer porque para hacerlos, pues habría que asumir que ustedes pues ya llevaron cálculo uno. Entonces, esto que tienen integrales, estos no los vamos a hacer. Por otro lado, estos de polinomios y funciones continuas, sí, eso sí. Bueno, chicos, entonces, ¿qué nos queda para la próxima clase? Para la próxima clase queremos ver combinación lineal y espacio generado. Esta parte de combinación lineal es fácil de entender. Una combinación lineal solamente es que cuando nosotros tenemos n vectores, lo que hacemos es multiplicar cada uno por un escalar y sumarlos. Y eso de ahí es a lo que nosotros llamamos combinación lineal. De hecho, acá está la definición. Así que vamos leyendo para la próxima clase. Y esto sería todo por el día de hoy. Así que hasta acá nos quedaríamos.